Buenas chicos, ahora vamos a iniciar con la clase de ondas electromagnéticas. En esta clase, pequeña clase continuada con las ondas mecánicas, vamos a ver superficialmente lo que significa una onda electromagnética, teniendo en cuenta de que esto creo que no lo pudimos ver en física 2. Bien, las ondas electromagnéticas básicamente hay que entenderlas como la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético, es decir, cuando un campo eléctrico variable se encuentra en el espacio o en alguna región del espacio, da como consecuencia un campo magnético. Y estos campos oscilan y se inducen entre sí. Eso lo veremos con detalle. Acá es la combinación de un campo eléctrico y magnético que oscila y que se propaga a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. ¿Qué originan los campos eléctricos? Las cargas. Las cargas positivas y las cargas negativas generan campos eléctricos. Como vemos acá, una carga positiva genera un campo, en este caso las líneas que vemos acá, estas flechitas son líneas de campo, generan un campo divergente, y las líneas negativas un campo convergente. Se lo puede representar como se lo ve ahí a continuación. Según cómo sea, como vemos acá, la configuración de estas cargas, tendremos distintos tipos de campos totales. Si tenemos cargas de igual magnitud pero de sentido contrario, tenemos un nuevo campo formado de esta manera. Dos cargas positivas lo tendremos de esta manera, y dos cargas positivas, en este caso el doble que la negativa, generará un campo de esta característica. ¿Qué generan los campos magnéticos? Bueno, los generan básicamente las cargas en movimiento. Cuando una carga se mueve, genera un campo magnético. Tiene la característica, como vemos acá, que es circular, y es circular alrededor, es cerrada alrededor de la trayectoria de la carga. Si es un conductor que tiene una corriente eléctrica, bueno, la configuración será como se la ve acá a la derecha. Anillos concéntricos en el conductor. Bueno, como vemos acá, también tenemos, me olvidaba, el spin, que es otro fenómeno de generación de campo magnético que es generado por el electrón, una especie de giro que tiene el electrón, y eso genera un campo magnético, como lo vemos acá. Esta es una característica cuántica, pero que no tiene realmente impacto real o significativo como lo tiene el efecto que vemos acá. Bien, el campo eléctrico, perdón, una carga eléctrica genera un campo eléctrico. Si esta, como vamos a con una carga eléctrica, genera un campo eléctrico. Si esta carga empieza a desplazarse, empieza a moverse, va a generar, como vemos, esta es una representación bastante rudimentaria, pero acá la carga empieza a moverse y por lo tanto a este campo eléctrico que ya estaba se genera un campo magnético. ¿Está bien? Es decir, un campo eléctrico y un campo magnético tienen realmente la misma fuente en última instancia, que es las cargas. Pero esto viéndolo desde el origen. Una vez que se ha creado el campo eléctrico y el campo magnético, como vemos acá, ya está el campo eléctrico y el campo magnético, y ambas tienen en esencia la misma fuente, que es la carga eléctrica. Cuando ya se ha producido un campo eléctrico y un campo magnético, lo interesante es que ambos campos se empiezan a retroalimentar. El campo eléctrico ya producido empieza a dar lugar a un campo magnético, y ese campo magnético da un lugar a un campo eléctrico. Es decir, los campos, tanto eléctricos como magnéticos, se empiezan a inducir, se empiezan a retroalimentar y generan, en este caso, ya una onda electromagnética, porque ya ambos campos se, se crean entre sí. Cargas distintas producen campos, ondas electromagnéticas de distintas características, con más frecuencia y con mayor amplitud. Bueno, eso lo quiero ver si lo podemos detallar. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de ondas electromagnéticas, ¿por qué decimos que son ondas? Es decir, cuando hablamos de una onda, hablamos de que tiene características como frecuencia, amplitud, de fase, longitud de onda. Cuando hablo de onda, eh, me refiero a que tiene esas características. Cuando yo digo señal, puede ser una señal que no tenga esa característica, que no tenga amplitud, o sea, una amplitud estable, que no tenga una frecuencia estable, que no tenga una frecuencia, que no tenga desfase. Pero cuando yo digo la palabra onda, me refiero a que tiene todas esas características. ¿Por qué una onda electromagnética es una onda? Bueno, esto se da por las ecuaciones de Maxwell, que son estas que están acá. Esta es una otra forma de verla, que describen a una señal electromagnética y
en el desarrollo de estas ecuaciones se da que tiene la misma característica de una onda, que tiene lo mismo que una onda mecánica, que una onda eléctrica, es decir, que tiene frecuencia, fase, periodo, etcétera, etcétera. Cuando uno ve una onda electromagnética, uno puede observar que una onda electromagnética tiene un campo eléctrico, como vemos acá, que podemos verlo como en azul, y un campo magnético, como vemos acá. Ambos se retroalimentan, es decir, la creación de un campo eléctrico da lugar a un campo magnético. Y lo mismo en forma inversa, si hay un cambio de un campo magnético, se va a producir también un... Si aparece un incremento de un campo magnético, aparece también como consecuencia un incremento de un campo eléctrico. Un campo eléctrico y un campo magnético son dos formas de un mismo cuerpo. Ambos son lo mismo en términos de la sustancia en este caso, física. Bueno, acá tenemos en rojo un eléctrico, un campo eléctrico y en azul un campo magnético. A medida que ustedes ven que se incrementa un campo eléctrico, también se incrementa en la misma proporción un campo magnético. Es decir, ambos campos se inducen entre sí, es decir, ambos campos dan lugar al otro campo. La variación de un campo da lugar a la aparición y variación de otro campo, eso quiere decir. Bien, cuando hablamos de ondas electromagnéticas, ahí más o menos yo superficialmente traté de contarle de cuáles son los orígenes y qué pasa con, en este caso, con ambos campos. Eh, por supuesto, en forma así superficial. Lo que a nosotros nos interesa en telecomunicaciones, más allá de la creación, que eso tiene que ver más que nada con una parte física, a mí lo que nos interesa en telecomunicaciones es cómo se comporta el campo electromagnético en los medios. Eso es lo que nos interesa. Primero que nada, en telecomunicaciones, ¿qué da lugar a un campo electromagnético? ¿Cómo nosotros podemos construir una onda electromagnética según los propósitos? Bueno, eso se da a partir de una antena. El tema antena ya lo veremos con más detalle en las siguientes unidades más adelante. Pero en sí usted tiene que saber que una antena es un transductor que convierte un tipo de señal, en este caso eléctrica, a una señal electromagnética y a la vez en forma inversa. Una onda electromagnética la convierte en una señal eléctrica. Eh, Simplemente eso, ya lo veremos con detalle más adelante. Hay que recordar lo único que la propagación de una onda electromagnética en el vacío tiene esta velocidad. En los medios que no son vacíos, como por ejemplo en este caso el aire y demás, tiene una velocidad muy cercana a esta, 300 km por segundo. Nosotros, para fines prácticos, diremos que es la misma, porque la verdad es que la diferencia es muy poca. Entonces, no vale la pena, eh, no vale mucho la pena andar con detalles finos, porque aparecen muchos otros errores. Entonces, vamos a utilizar siempre la misma velocidad para medio vacío, como en este caso en el aire y en otros medios que no son que están más cargados con otras partículas, como bueno, mucha humedad y demás, vamos a decir que todo se propaga a esta velocidad. Otra característica de las ondas electromagnéticas, una vez que se propagan por un medio, es la potencia que tiene, en este caso la onda. Llamaremos densidad de potencia. ¿Por qué? Porque cuando la onda se propaga por generalmente en todas direcciones. Muchas veces nosotros tratamos de que se propague direccionalmente, pero es imposible que sea totalmente direccional, siempre se termina expandiendo por muchas direcciones. Cuando uno ve, en este caso, la densidad de potencia, en fines prácticos, es cuánta energía tiene esa onda en una área de ese medio, de ese espacio. Cuánta energía tiene justamente en ese lugar, en ese metro cuadrado. Y la densidad de potencia la unidad es vatios por metro cuadrado. Y en este caso, para saber la densidad, hay que saber el campo eléctrico y el campo magnético justo en el lugar, en ese metro cuadrado donde nosotros estamos. O también podemos relacionarlo también con lo que se conoce como la impedancia característica del medio, que es una característica propiamente del medio. El aire, el vacío, todos tienen su impedancia característica. Esto también lo veremos más adelante. Este dato de la densidad de potencia se utiliza para saber si es que cuando nosotros
hacemos un enlace punto a punto entre antenas para saber si está viajando bien, si hay energía suficiente a medida que va viajando la onda. Bueno, acá un pequeño ejemplo, de todas maneras esto ya lo veremos más adelante con un trabajo práctico. Si nosotros sabemos el campo eléctrico y el campo magnético, podemos saber la densidad de potencia de ese lugar, en esa superficie, en ese lugar del espacio. Otra característica es la polarización de una onda. Básicamente la polarización es, si uno ve como observamos acá en imagen, tenemos la onda eléctrica, la onda magnética, el campo eléctrico y el campo magnético. En la polarización se refiere a la orientación de los campos, pero en este caso nosotros vamos a tomar como referencia, siempre se toma como referencia el campo eléctrico. ¿Cómo está oscilando el campo magnético? Es decir, ¿cuál es la referencia en ejes o la referencia que usamos nosotros para entender cómo está oscilando? Hay dos tipos de polarización básica, hay otras más. Está la polarización vertical y la horizontal. Básicamente la polarización vertical es si el campo eléctrico está oscilando verticalmente con respecto, en este caso, a la referencia del suelo, por ejemplo, a la Tierra, si está oscilando verticalmente, decimos que es una polarización vertical. Si en cambio está oscilando, si en vez del eje Z estuviera vertical, estuviera horizontal y el campo eléctrico estuviera horizontalmente, oscilando en dirección al eje Z y en paralelo al suelo, diríamos que es una oscilación, una polarización horizontal. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué queremos saber que algo está polarizado vertical u horizontalmente? Bueno, nos sirve para las antenas. Porque cuando nosotros emitimos una onda, como por ejemplo acá, pensemos que acá estamos emitiendo una onda y queremos poner una antena receptora, nosotros tenemos que ponerla en referencia a cómo está oscilando el campo eléctrico. En este caso, si nosotros la onda la posicionamos verticalmente, como vemos acá, recibiremos la máxima potencia, la máxima onda posible y seremos más eficientes en esto. En cambio, si nosotros la posicionamos en cualquier otra posición, la recepción es malísima, incluso puede ser nula, porque estamos posicionando en forma diferente a la polarización de la onda. Ejemplo, acá hay un ejemplo concreto. Miren, acá tenemos la emisión de una onda electromagnética con polarización vertical. Acá estamos el eje vertical y miren, estamos en el eje vertical, está la onda, el campo eléctrico, perdón, y la antena tiene que estar posicionada de tal forma que leamos la onda eléctrica para que sea eficiente. Acá tenemos una polarización horizontal, el campo está oscilando horizontalmente y a la antena, que es una antena dipolo en este caso, Yagi, una antena Yagi, la tenemos que posicionar de esta manera para poder recibir la máxima eficiencia, la máxima onda, ser eficiente en la recepción de la onda. Bueno, por eso es importante. Y hay varios tipos de polarización, circular, elíptica. También son tipos de emisión, son mucho más exquisitas para cosas mucho más específicas. Pero bueno, entendiendo que es cómo está oscilando el campo eléctrico, sobre todo, es la referencia que vamos a usar, cómo está oscilando el campo eléctrico. También una onda, como lo vimos en las ondas mecánicas, en las ondas eléctricas tienen la misma característica, tiene longitud de onda, tiene frecuencia y tiene amplitud, tiene las otras cosas también, pero sobre todo acá, como ustedes ven, tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre pico pico o el inicio y el fin de un ciclo. Se puede relacionar en este caso la frecuencia con su longitud de onda y está dado por esta característica, dado que la velocidad de propagación es la longitud de onda sobre el periodo, y el periodo es la inversa de la frecuencia, podemos relacionar lo siguiente, esto que está acá. Podemos decir que la longitud de onda y la longitud de onda y la frecuencia están inversamente relacionadas. Y de acá podemos entender lo siguiente, que cuanto mayor sea la frecuencia de la onda, menor va a ser su longitud porque están inversamente relacionados.
Ejemplo, si tengo una señal, una onda de 1 MHz, si utilizo esta expresión, ¿cuánto es la longitud de onda? Bueno, 1 MHz lo introduzco acá. La velocidad de la luz, que es 300 km por segundo, lo puedo pasar a metros. Lo ideal sería pasarlo a metros. Y la frecuencia en 1 MHz lo paso a hertz. Pim pam pum, hago esta operación. Me da que la longitud de onda de una señal de una onda de 1 MHz es de 300 metros. Es decir, la distancia entre pico a pico del inicio de un ciclo hasta el fin del ciclo es de 300 metros. Para una de 900 MHz es de 33 centímetros y para una de 4 GHz es de 7,5 centímetros. Bueno, ahí ustedes pueden notar que cuanto mayor es la frecuencia, eh, si yo aumento más la frecuencia de una onda, lo que estoy haciendo es reducir la longitud de onda. Es decir, básicamente lo que estoy haciendo es que se vayan juntando más los ciclos. Otra característica de las ondas es verlas cuando están propagándose por el medio. Cuando se propaga por el medio tiene 5 cosas, le pasan 5 cosas en concretos. Una, puede sufrir efectos de absorción, otra un efecto de reflexión, refracción, difracción e interferencia. Veamos primero lo que sería el fenómeno de la absorción. Es básicamente cuando la onda viaja por medio, por cualquier medio, si depende en este caso el análisis del medio, cómo es el medio, de qué está constituido el medio. Pero básicamente es que la onda transfiere energía al medio cuando viaja. Es decir, la absorción es una transferencia de energía. Para microondas, es decir, para frecuencias relativamente altas, el metal y el agua son absorbentes perfectos. Son a las microondas lo que una pared de ladrillo es la luz. Es decir, las ondas electromagnéticas a una frecuencia relativamente alta son fácilmente absorbidas por metales y por medios líquidos como el agua, por ejemplo. Se apagan muy rápidamente porque son rápidamente absorbidos por esos medios. Todo también depende de cómo es el medio y de la frecuencia que es el medio, pero básicamente si algo se propaga por un medio o impacta sobre un medio metálico o el agua, rápidamente eso en su trayecto va a ser absorbido. También por eso sucede mucho que en días nublados, o sea, con mucha humedad o días lluviosos, las ondas no lleguen a destino. ¿Por qué? Porque el medio termina absorbiendo, porque las moléculas de agua, del aire, esa agua, terminan en este caso consumiendo la onda que pasa por ellos. Por eso también cuando encerramos en la famosa jaula de Faraday o encerramos algo en un medio totalmente metálico, también no puede escapar de ahí porque rápidamente se es absorbido por ese medio metálico. Los plásticos no absorben, los cuerpos también podemos absorber, los animales también somos absorbentes porque estamos hechos de agua. Otra característica es la reflexión, que básicamente es cuando una onda incide sobre un medio y rebota. Si, por ejemplo, la onda incidente incide sobre un medio totalmente liso, homogéneo, se va a producir una reflexión, como vemos acá, casi total, en donde va a ser una reflexión simétrica. Donde la única característica que vamos a observar es que va a haber un desfase del campo eléctrico. Como vemos acá, tenemos este campo eléctrico, el campo eléctrico incidente tiene esta fase, y después en la reflexión va a tener una fase, en este caso si es total, a 180 grados. Hay muchos materiales que reflejan, los metales, la superficie de agua, algunos suelos bien pulidos, tienen el efecto de reflexión. Pero en la gran mayoría de los medios no son así, sino son así, superficie rugosa, deforme. Entonces, ¿qué pasa cuando lo incide? Bueno, rebota en muchas direcciones, o sea, tiene muchas trayectorias la consecuencia de la reflexión. Como vemos acá, que incide una onda y la reflexión que se produce es en múltiples direcciones. Esto en telecomunicaciones hay que tomarlo con mucho cuidado porque cuando uno hace un enlace a punto, es decir, de una antena emisora a una receptora, y cuando emite una onda, hay que ver el medio donde se emite porque puede haber, como vemos acá, reflexiones en los medios. En la propagación la onda puede rebotar
en los medios vecinos y llegan a destinos desfasados. Y cuando llegan desfasados, el resultado final puede ser una disminución de la onda final. O sea, la onda total puede estar siendo restada por otras ondas que han sido rebotadas y disminuyen por consecuencia la amplitud, la energía de la onda total, de la onda principal, digamos, la disminuye y da como resultado una onda de menor amplitud, de menor energía. Bueno, por acá, multitrayectoria. En ambientes internos o externos abundan objetos de formas variadas y complicadas que producen el efecto multitrayectoria. Las ondas llegan al receptor por diferentes caminos y por consiguiente en tiempos diferentes, causando el desvanecimiento parcial de señales recibidas. Bueno, ese efecto que yo les conté se llama desvanecimiento, es decir, cuando tenemos muchas ondas que rebotan y llegan a destino, se produce no una suma así ideal, sino se puede producir una resta. Entonces tenemos una onda más achicada, más desvanecida por consecuencia de esto. Después tenemos lo que se conoce como refracción, que es básicamente el quiebre de... Acá tenemos, ¿ves? Se desvía su trayectoria cuando pasa de un medio a otro de diferente densidad. Nosotros en la vida diaria podemos ver el efecto, por ejemplo, lo vimos y lo vemos cuando ponemos algo en un líquido, en agua, por ejemplo, y vemos que se quiebra el agua, perdón, el lápiz. Hay un efecto visual de quiebre, pero en realidad lo que está pasando es que cuando la luz ingresa por acá, se quiebra, entonces la luz, como vemos acá, se quiebra dado diferentes densidades y nosotros el juego óptico es que se ha quebrado el lápiz, pero básicamente es porque la luz se quiebra, cambia de dirección, perdón, y eso hace el efecto óptico de lápiz quebrado. En este caso, en telecomunicaciones, este efecto lo utilizamos mucho en las capas atmosféricas. La atmósfera tiene diferentes capas y esas capas están separadas porque tienen diferentes densidades. Estas densidades eh, varían con la altura, es decir, a mayor altura, menor densidad, e incluso estas densidades de las capas se modifican según la temperatura. Si, si, si es de día, veremos que hay densidades y capas distintas, y si es de noche, veremos que también toman densidades y capas distintas. Incluso con el cambio de estaciones tenemos capas atmosféricas distintas, dado bueno, el cambio de temperatura y por consecuencia el cambio en su densidad. Pero utilizamos mucho este efecto según las características de las densidades, de las distintas densidades de la atmósfera, para hacer, para usarlo como una especie de guía de la onda electromagnética, porque por ejemplo, acá vemos imagen, supongo que yo emito una onda y no existe capas, no existe ningún tipo de capa. Bueno, la onda seguiría su trayecto rectilíneo y sería el espacio exterior, pero dado que a ciertas frecuencias y a ciertas capas, nosotros podemos emitir una onda y dada las capas, según estratégicamente qué capas y a qué frecuencia usamos, podemos hacer que esa onda se quiebre, se doble entre comillas, y viaje por la capa. Y podemos utilizar las capas que nosotros, bueno, según cómo esté la capa, hay todo un estudio a partir de eso, podemos utilizar esta capa para doblar más o doblar menos, curvar más o curvar menos la onda. Acá, por ejemplo, en la imagen tenemos una onda con refracción moderada y una onda con alta refracción, de forma tal que nosotros podemos utilizar esto para tener una onda que llegue eh, que viaje en este caso por la atmósfera y caiga en algún punto, en este caso de la Tierra. Esto es muy interesante, se utiliza bastante. Estos son enlaces de muy larga distancia y utilizamos la atmósfera como medio, digamos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, bueno, como ya dije, las capas cambian según características térmicas sobre todas las cosas. Se crean fenómenos de inversión térmica. Estos se presentan en noches despejadas, el suelo se enfría por radiación y enfría el aire en contacto con él, que se vuelve más frío y pesado que el que está en la capa inmediatamente superior. Bueno,
hay un cambio en este caso de densidad por la temperatura. Esto da como resultado que la energía transmitida se extienda a una distancia mayor que su rango normal. Es decir, por ejemplo, en las noches que hay menos temperatura, las densidades se modifican y muchas veces hacen de que señales que ondas que tenían un determinado alcance lleguen mucho más lejos porque se han modificado estas características de la capa que se utilizaba en este caso, para usarlo como medio guía. Y bueno, esto es el uso de la propiedad de refracción en telecomunicaciones. Bueno, ahora estamos con la propiedad de difracción. El fenómeno de difracción es un fenómeno en el cual una onda, cuando hace impacto, cuando se encuentra con un medio físico en el cual tiene una característica muy semejante en términos de dimensiones a su longitud de onda, este objeto se comporta como un nuevo foco emisor, se comporta como un nuevo punto emisor de la señal inicial. Ejemplo, si yo tengo una onda electromagnética que está irradiándose de esta característica y se enfrenta contra este pico de una montaña, en este pico de la montaña, como vemos, las dimensiones se parecen mucho. El ancho de esta montaña es igual al ancho de esta longitud de onda de esta señal. Este pico de la montaña se va a transformar en un nuevo foco emisor de la onda incidente, de forma tal que vamos a tener un nuevo foco emisor y vamos a tener un foco emisor, como vemos ahí, en todas direcciones. Acá, onda esférica generada en el pico, esto es por difracción. La dirección de la onda original es esta que vemos acá. Esta nueva onda, dado este nuevo foco emisor, irradia por todos lados, de forma tal de que se genera algo interesante en el sentido de que, por ejemplo, si yo estoy acá paradito, por ejemplo, o tengo acá, si esta es una señal de teléfono, por ejemplo, y yo estoy acá, si fuese por esta señal, en la inicial, yo no tendría señal acá, porque esta seguiría de largo. Pero dado este fenómeno de difracción, que es como una especie de eco o algo así, si lo quieren tener de esta manera, eh, esto va a irradiar a la posición donde yo esté. Por ejemplo, si estoy acá parado, voy a tener ahora cobertura, señal, dado por este fenómeno llamado difracción. Esto se produce en medios sólidos, medios físicos, en los cuales tienen la misma, repito, la misma dimensión que su longitud de onda. Pero también se produce en medios, en aperturas, que tienen también la misma dimensión que su longitud de onda. Cuando hablo de longitud de onda, hablo de la distancia entre pico a pico. Si la distancia entre pico a pico o entre el inicio y el fin de un ciclo es la misma o se parece mucho a la apertura de algo que también tiene en longitudes, en términos de dimensión, la misma que la longitud de onda, y acá, si el pico tiene la misma longitud que en este caso la longitud de onda, se produce este efecto. Si acá yo tengo una onda incidente y justo se enfrenta contra esto, contra un medio sólido, pero que tenga una apertura acá, va a incidir, este nuevo punto eh, va a expresarse va a manifestarse como un nuevo foco emisor. Lo mismo acá. Si yo ahora tengo esta onda, esta onda provocada por este nuevo foco emisor incide sobre otro medio en el cual tiene exactamente la misma característica, voy a producir otros dos nuevos focos emisores y así. Pasa, es una característica que se sucede, dada la magia, en este caso de las ondas. Eh, la difracción es mayor cuando el objeto tiene un borde afilado, es decir, sus dimensiones son pequeñas comparado con la longitud de onda, o cuando el tamaño del agujero es parecido a la longitud de onda. Bueno, eso sucede mucho en telecomunicaciones y muchas veces se utiliza esto, ¿no? Se utiliza, bueno, a ver, no, tiremos por acá porque acá va a haber un efecto de difracción y va a irradiar sobre este lado. Bueno, son características que aparecen en telecomunicaciones. Ah, me olvidaba, por supuesto, la potencia no va a ser la misma. Por ejemplo, acá dice la potencia va a ser mucho menor, la difractada va a ser mucho menor que el frente de onda inicial. Eso es muy entendible. A ver, sigamos. Ahí está. Acá se puede ver una ola de mar, tiene una
longitud de onda y al incidir sobre una apertura que tiene una longitud de onda muy parecida, se va a generar en el interior también olas a una longitud de onda igual a la onda que le llega, en este caso, hasta esta apertura. Acá también tenemos otro ejemplo, una frente de onda de esta característica incide sobre una apertura y se genera acá esto que vemos ahí. Y por último lo que se llama interferencia. La interferencia básicamente es cuando debido al rebote o debido al encuentro de varias ondas, si yo tengo por ejemplo una onda que tiene la misma frecuencia, la misma fase, yo cuando se encuentran estas dos ondas voy a tener una suma de onda, de forma tal que voy a tener una onda multiplicada, el doble de la amplitud, como vemos acá. Eso llamaremos constructiva, un encuentro de ondas constructiva. Pero si tengo dos ondas que tienen la misma frecuencia, pero una fase distinta, supongo un desfase de 180, yo voy a tener una resta. Esto se llama destructiva o anulación de las ondas. Repito, esta será una interferencia constructiva y esta una interferencia destructiva. Esto sucede mucho en telecomunicaciones cuando se produce el efecto de rebote. Rebotan y llegan a destino y como llegan desfasada, se restan, se destruyen y tengo tengo una intensidad muy pequeña y uno piensa, pero ¿por qué si yo estoy tirando con mucha polenta la onda, por qué no llega nada? Bueno, porque en el rebote muchas veces pasa pum pum, se cancelan porque tiene un desfase que justo hace que se resten así, en forma abrupta, como vemos acá, se destruyen. Bueno, esa es otra cosa que aparece también en telecomunicaciones. Por último, ya para irnos, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es todas las frecuencias habidas por haber. Por supuesto, no la vamos a ver todas, pero esta, como vemos acá, es el espectro más estudiado. Son infinitas las frecuencias que existen, pero para nuestro caso, este espectro es el que nos interesa. Tenemos, del espectro tenemos bandas. Esta que vemos acá, encerradas, estos casilleros, estos cuadritos son bandas. Tenemos una banda que llamamos potencia y telefonía, otra banda que llamemos onda de radio, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioletas, rayos X, rayos gamas. La potencia y telefonía son ondas de muy baja frecuencia que se utilizan para fines también para fines de telecomunicación, pero en menor medida. Después tenemos la que se conoce como ondas de radio, que esta sí nos interesa a nosotros, eso lo vamos a ver con detalle. Después tenemos los rayos infrarrojos, que son la banda que está por debajo del rojo, por eso se dice infrarrojo, que tienen aplicaciones también. Y después tenemos la banda de la luz visible, que es la banda que nuestros ojitos pueden ver, las frecuencias electromagnéticas que nosotros podemos ver. Y después los rayos ultravioletas, los X y los gamas, que son los que siguen. Nosotros vamos a centrarnos en el estudio de las ondas de radio. Y las ondas de radio, dentro de la banda de la onda de radio, también tienen subbandas, si se quiere, o pequeñas bandas. Donde acá veremos con BLF, LF, MF. Bueno, pero básicamente podemos diferenciarlo entre baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. Las bajas frecuencias tendrán sus muy bajas frecuencias, las bajas frecuencias, tenemos las medias frecuencias, también tenemos las altas, las muy altas, las ultra altas, las super altas y así. Y la extremadamente alta también. Acá tenemos la diferencia. Llamemos así, lo caracterizamos así. Suena un poco chistoso porque decimos la muy alta, la ultra, la super, la extremadamente, bueno, pero es así. Y tienen acá su frecuencia correspondiente, su frecuencia inicial y final y su correspondiente longitud de onda. Todo esto que está acá lo pueden encontrar en el Tomasi. Yo creo que ya les di las páginas. Esto está ahí. Así que bueno, nos vemos en clase, chicos. Un abrazo.